Muy pero muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos a vivo. Pasan 17 de las 9, como siempre, en el 10. El canal uruguayo. Y quiere recibir a Marcel Mantero, de Familias Unidas por Nuestros Niños. ¿Cómo andás, Marcel? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte por acá. Un gusto estar acá. Y por el otro lado quiero recibir a la doctora Alicia Deus, Derechos de la Infancia y Políticas Públicas. Bienvenida, doctora. Gracias ¿Cómo está por la usted? invitación. ¿Todo bien? Bien. Porque vamos a hablar de este proyecto de ley de que se habló en todos los informativos, en todos los programas de radio, en todo lo que es el proyecto de tenencia compartida. Y estos son esos temas que han dividido las aguas. No sé si 50 y 50, pero hay opiniones de todo tipo. Es un tema realmente polémico. No sé qué dice usted en Madrid. ¿Qué opina del tema? Bueno, sí, lo cierto es que se viene trabajando ya desde hace un buen tiempo, ¿no? El oficialismo está decidido a modificar el régimen que tenemos en la actualidad. Desde la oposición se advierten serios complejos, serias complejidades en el texto. Lo que a priori parecía ser un acuerdo a la interna del propio oficialismo, porque Cabildo Abierto en un primer momento había presentado un proyecto, desde el Partido Nacional también tenían una redacción prevista. Bueno, lograron conjugar ambos proyectos y hicieron esto, que para muchos es un Frankenstein. Eso es lo que se está advirtiendo desde organismos internacionales, desde organizaciones sociales, desde incluso el propio oficialismo, porque ya hay voces que, por ejemplo, en el sector Ciudadanos del Partido Colorado están advirtiendo que a nivel de, por lo menos, la Cámara de Diputados no lo van a votar. Hay legisladores que no pretenden acompañar esta iniciativa, a menos que se den algunos cambios en la redacción actual. ¿Cuáles son los puntos? Un gran signo de interrogación porque es complejo. ¿Cuáles son los puntos polémicos acá? No sé si quieren participar los invitados. No, la pregunta me parece inicial es ¿cuál es la diferencia, por lo menos desde mi perspectiva? ¿Cuál es la diferencia que hay en el Código del Niño y el Adolescente vigente? De la niñez. De la niñez, perdón, y de los jóvenes, y lo que se pretende cambiar ahora. ¿Dónde está el cambio más radical, claro, más sustancial? Siéntase como que está en un bar y puede participar. Porque digo, hay un código vigente. Sí, hay un código vigente que es del año 2004. Correcto. Estamos en el 2022. Entonces consideramos que había algunas cosas que ajustar por experiencia de mucha gente que pasa por los juzgados de familia y la pasa muy mal. Claro. Muy mal. Por ejemplo, ¿qué cosas ajustar así? Y, por ejemplo, ajustar que los regímenes de tenencia se decidan en un plazo más razonable, para que no haya expedientes más altos que los niños, para que los niños no estén judicializados 2, 3, 4 años como pasa hoy. Claro. Se rota el régimen de defensores del menor. ¿Para qué? Para que no haya defensores del menor que por amiguismo con el juez no defiendan al niño y defiendan al juez o su trabajo porque tienen ingresos con respecto a eso. También se busca que el niño sea más escuchado. Y se pide que vaya a entrevistarse con el defensor del menor, una vez con la mamá y otra vez con el papá. Eso a nosotros nos parece muy importante por el tema de la manipulación. ¿Cómo es ahora? Y ahora queda a criterio del defensor. El defensor, si quiere entrevistarse con los papás, se entrevista. Si no quiere, no se entrevista. Y al niño generalmente lo lleva la persona que tiene la tenencia. Que por lo general es la mamá. Por lo general es la mamá. Hay un detalle muy importante, me parece, corregime si esto no es así. La tenencia en primera instancia, los 2 primeros años, se le da a la mamá. Sí. Y posteriormente, si hay una separación, a quien le haya tocado más tiempo estar con el niño. Por lo cual, por ende, quien ha tenido más tiempo con el niño es la mamá, normalmente se le da a la mamá. ¿Esto es así o no? Es así y nos parece un artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia que es anticonstitucional. Va contra el artículo 40 de nuestra Constitución. Y eso es uno de los artículos que se quiere modificar porque realmente es muy difícil para un papá ante una disputa lograr la tenencia. Un papá, una mamá, ¿no? Quien no haya tenido al niño. En general pasa con la familia paterna, con el papá, ¿no? Pero esto es un proyecto que está dirigido a niños. Nosotros nunca vamos a entrar en esa lucha de padre, hombre contra mujer, bueno, papá contra mamá. No es lo que se está advirtiendo, ¿no? Porque precisamente las voces que están sosteniendo que este proyecto no es acorde, digamos, a la realidad de nuestro país, advierten que está diseñado con una visión muy adultocéntrica, apostando, digamos, a los adultos y no precisamente velando por los derechos de niños y adolescentes. Eso por un lado. Después, pero vayamos a los datos, ¿no? Porque la realidad es que cuando hay una separación y los padres se separan, terminan en un divorcio, se tratan entre las partes de definir qué es lo que va a pasar con ese niño, ¿no?
En la gran mayoría, lo que se advierte, de acuerdo a los datos del Poder Judicial, es que hay un acuerdo entre las partes. O sea, las partes, tanto papá como mamás, llegan a un acuerdo y definen a ver qué tipo de tenencia van a tener, el régimen de las visitas que van a tener. Entonces, hay Sin que intervenga un juez. Ahí va, exacto. Entre abogados, acuerden, entre después abogados homologan. y después validado, digamos, por la justicia. Ahora, hay un porcentaje que es, de acuerdo a las últimas cifras del Poder Judicial, es el 1,5% de los casos donde hay una separación o un divorcio donde no se llega a un acuerdo entre las partes y el proceso entonces allí es donde se complejiza. Pero lo que se advierte es que los números dan cuenta de que este proyecto de ley lo que viene a hacer es a subsanar situaciones que son excepcionales, pero no la regla dentro del sistema. Es complejo. Es complejo, porque además los datos desde el Poder Judicial tampoco están del todo claros y demasiado definidos. Si vos le preguntás a unos te dicen unos datos, si vos le preguntás a otros te dicen que los datos no son del todo actualizados a la fecha de hoy, porque hay carencias a nivel del Poder Judicial. Y al fin de cuentas, esto que decía precisamente el invitado tiene que ver con que este proyecto también viene de alguna forma a querer reparar un problema que tiene el Poder Judicial en materia de gestión. O sea, si el Poder Judicial tuviera más recursos, si el Poder Judicial funcionara con otros plazos, si tuviera más gente para definir y poder hacer las pericias y, en fin, lo que se requiere en tiempo y forma, entonces tal vez no sería necesario andar toqueteando diversas cosas en lo que hace a la tenencia. ¿Qué es el argumento? Sí, está bien, pará. Es el argumento que usan los legisladores del oficialismo, que no están del todo de acuerdo, que dicen, hay una situación a corregir. Porque en ese 1,5, capaz que hay un 0,3 de padres que se pasan 2, 3 años sin ver a sus hijos. Claro, porque eso es lo que yo quiero decir. A ver, porque sean pocos, no que ponete en el lugar de tu país, no, ni que hablar de esos pocos, ¿no? Ni Que de repente están 3, 4 años. Pero lo que pasa es que vos cuando me parece, ¿no? ¿Sí? La lógica de la legislación no es legislar para las excepciones. Y las dos cosas, ni en este caso ni en ningún otro. Las dos cosas, Pato. Legislar para contemplar las mayorías y cuidar las minorías, cuidar los casos excepcionales. Bueno, claro, ser lo más justo que se pueda. En este caso vas a estar toqueteando algo no digo por que algunos haya que casos toquetearlo, digo puntuales. No, pero si hay un porcentaje, aunque sea mínimo. Bueno, perdón, doctora, adelante, usted que la invita. Para dar porque así ¿Sí? seguramente ya puedo preguntar. Porque veo que el representante de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavides, envió una carta a las comisiones. Dice, algunos pasajes del proyecto equiparan la aplicación del principio del interés superior del niño al principio de corresponsabilidad de la crianza y a la tenencia alternada. Sin embargo, el interés superior del niño debe prevalecer sin condicionante a otros principios relacionados a los derechos de los adultos. Doctora. Sí, bueno, varias cosas. Diga. Digo, nosotros que nos oponemos a la aprobación de este proyecto, entendemos en primer lugar que es innecesario porque la corresponsabilidad en la crianza ya existe en nuestro país, es derecho vigente, y la tenencia compartida también, en primer lugar si hay acuerdo de partes, como decía Patricia, o el juez la puede disponer perfectamente. No hay ninguna limitación en el Código de la Niñez y la Adolescencia para que el juez, analizado la situación de cada niño en particular, porque cada niño tiene sus circunstancias particulares. Recién Julio nos contaba que él vivió con su abuela paterna durante toda su infancia. De los 5 años, sí, yo lo conté acá con los compañeros, los 5 años. Por lo tanto, no es solamente restringir este sistema al papá y a la mamá, porque puede haber otros arreglos familiares. Y, por otro lado, es un proyecto de ley que termina dañando a las niñas y niños porque los desprotege en las situaciones de violencia, abuso infantil, abuso sexual infantil o maltrato. No hay una sola disposición del proyecto que prevea estas situaciones que se dan en la realidad. Lamentablemente, los números lo dicen claramente, que hay situaciones de violencia graves intrafamiliar y, por ejemplo, el CIPIAF dice que 9 de cada 10 situaciones de violencia o de maltrato que sufren los niños se producen en el ámbito intrafamiliar. Por lo tanto, si habrá que considerar en un proyecto de ley que trata de solucionar problemas de la infancia, de la tenencia,
estas situaciones, que no son una entelequia ni son pocos casos, sino que, bueno, son 7.000 y pico de casos de violencia en el año 2021, por ejemplo. Es ¿Pero un una número cosa va contra la otra? importante. Lo que pasa es que ¿Me explico la pregunta? O sea, proyecto, ¿no se puede le contemplar da las dos prioridad cosas? a la tenencia compartida, aún en situaciones donde hay denuncias de una parte hacia la otra por situaciones de violencia. Claro, Bien, no hacia los entonces, niños necesariamente, o sea, hacia el adulto. Por ejemplo, vamos a poner un... La mamá denuncia al papá. Lo que pasa Claro, es un que ejemplo el concreto. Código de la Niñez y la Adolescencia prevé expresamente que la exposición de los niños a violencia de sus madres o otros referentes de cuidado, no solamente sus madres, es violencia directa contra los niños, porque es una realidad que las consecuencias de quedar expuesto a violencia son a corto, mediano y largo plazo importantísimas. Por lo tanto, un niño que está sometido a presenciar, a estar involucrado en una situación de violencia, debe ser protegido de esa situación también. No entiendo, Aun Alicia. cuando la violencia Claro, no sea, o sea, cuando le no haya sea una directo al violencia niño, física ¿por qué contra quienes él. advierten y dicen, bueno, puede haber una... El proyecto de tenencia, ¿qué tiene que ver con el tema de la violencia sin separación? Totalmente. Por supuesto, No, pero se me el mezcló ahí. proyecto intenta cambiar determinadas normas que hoy tenemos en nuestro país, afortunadamente, que están adecuadas además a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no refiriendo, por ejemplo, entre los parámetros que el juez debe considerar para resolver sobre una eventual tenencia compartida, no se menciona las situaciones de violencia. Se mencionan dónde vive el niño, con quién ha tenido más relacionamiento, pero la violencia no aparece en ninguna Eso es un punto que situación. yo no lo logro entender. Si hay una situación de violencia, se estén separando, estén juntos hace 20 años y seguirán juntos, se tiene que investigar igual o Por resolver. supuesto, por supuesto. Entonces no entiendo bien por qué está cruzado con este proyecto. Porque el proyecto prevé que el niño puede seguir viendo a la persona denunciada como agresora, Denunciada, aun cuando ¿no? haya medidas cautelares. Denunciada. Sí, equipara, también menciona que el juez deberá atender al principio de inocencia. Sí. Me Bueno, parece fue. muy importante destacar esto. Bueno, claro. Perdón, me parece muy importante destacar esto. El principio de inocencia rige plenamente en materia penal, es un derecho constitucional que tenemos todas las personas, sin duda. Pero en materia de familia, el principio debe ser la prioridad, la protección del niño. Siempre. Siempre. Pero hay el que- o sea, código, pero, Código de la una Niñez y pregunta, la pero una Adolescencia, cosa la no quita la Convención... otra. Con una sola Sí, no. denuncia, a ver si... Sí. Si la mamá o el papá denuncia a la mamá de violencia, ¿ya automáticamente el niño deja de ver a la otra parte? Bueno, tiene que ¿Solo haber... por la denuncia? Tiene que haber Porque en indicadores realidad yo he de escuchado violencia, esta o sea, semana en radio sí, y demás, y hay casos de que también eso puede ser peligroso. por supuesto, pero Porque no... yo tengo, no la se ha quiero a ella, instalado pero un relato de que por la mera denuncia, porque yo digo que fulano es violento, y no es así. O sea, los jueces resuelven con determinados criterios cuando se les plantea determinadas situaciones que pueden llegar a resolver en forma telefónica cuando hay una situación de riesgo inminente. Si no, adopta medidas en una audiencia, medidas cautelares de protección. Pero el principio que puede llegar a siempre ser que el padre no vea al niño, por puede ejemplo. llegar a ser, por supuesto. Aunque no esté comprobado que la violencia existió. Pero es que la comprobación requiere un proceso, pero primero debe protegerse al niño, sea el Disculpe, padre o Alicia, sea la pero madre. todo que eso Claro, pero tiene que sea separar al niño, denunciada. Aunque separar sean al niño juntos. del padre o de la madre, sea cual sea, en la mayoría de los casos son los padres, es Por una supuesto. cosa delicadísima, ¿no? Por supuesto. Aparte, Por supuesto. muchas veces el padre, la abuela, el abuelo, los primos, Sí. los tíos. Sí, no es solamente la desvinculación del padre, sino la familia, habitualmente de toda la familia. Porque, a ver, acá hay una Son lógica... complejos, pues es muy difícil cubrir todas las partes. Todo este tema es complejo, pero también vamos a hacerlo, me parece que de la forma, y discúlpame, Adriana, capaz que lo podemos simplificar, llevarlo como al ejemplo... Práctico. Sí, práctico y también que está más popularizado, ¿no? Y es, en el marco de una separación, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? O qué es lo que por lo menos la gente dice, comenta, ¿no? Es, bueno, no hay un arreglo entre las partes, entonces, pongámosle, un padre que le metió los cuernos a una madre, ¿está? En el marco de una relación hay una infidelidad. La mujer
dice, ok, bueno, yo además de separarme, me voy a quedar con la tenencia de los chiquilines y te voy a complicar a través de los chiquilines. Una represalia. Como represalia, entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a decir que vos fuiste violento conmigo verbalmente, que psicológicamente me venís hace meses haciéndola pasar mal. Entonces, te meto, digamos, la denuncia. Eso lleva a que la situación te implique el que te pongan estas medidas cautelares, el que vos no puedas ver a los chiquilines, el que después me tengas que... Digo, a ver, eso es lo que a grandes rasgos, desde lo que es Familias Unidas por Nuestros Niños, que es el grupo, digamos, de gente que representa Marcel, es lo que plantean, ¿no? Que esa, digamos, es la situación que se da en muchos casos. Ahora, o en algunos casos. Por eso mismo, lo que yo decía al principio, si uno va, en verdad, a los datos del Poder Judicial, esa no es la realidad generalizada en nuestro país. ¿Me permitís, Patricia, poner otro ejemplo contrario? Un niño, con todo el costo emocional que supone, devela una situación de abuso de, pongamos, de uno de sus progenitores. Esa situación, obviamente, que quien recibe ese develamiento tiene que tomar medidas y tiene que denunciar y tiene que proteger al niño. Sin duda, porque el niño se lo va a contar a su referente protector o quien él piensa que lo puede realmente proteger de una situación de riesgo. En ese caso se hace la denuncia. Bueno, este proyecto permitiría que hasta que se resuelva la situación, ese niño siga viendo a la persona que lo abusa. Lo que pasa es que es muy complicado esto, porque de una crueldad y de una... Perdona, ¿terminaste? No terminé. Perdón. Realmente dañoso desde todo punto de vista. Primero, porque el niño puede sentirse absolutamente indemne ante ese daño. Segundo, porque obviamente el adulto agresor puede tomar medidas con el niño, desde coaccionarlo. Vulnerable. Y además son cosas que suceden en la realidad, además. Sí, no, está bien. Mirá que es terrible. Hace 20 años que trabajo. Es terrible lo que estás contando, pero también es terrible que le pase al padre y lo que le puede pasar por también. Supuesto, pero por eso es difícil encontrar un equilibrio, ¿no? No, es que lo que pasa es que la prioridad siempre tiene que ser la protección de los niños porque son las personas más vulnerables. Está muy bien, pero el niño no ver al padre 4 o 5 años también es complicado para el niño. Sí. Pero no varias cosas para contestar tengo. Primero, Patricia hablaba que eran poquitos casos. Hubo un estudio que pidió la senadora Carmen Aciaín a la Suprema Corte de Justicia del año 2019 y bueno, hay más o menos 1000 casos solo en Montevideo entre tenencia y visita de disputa. Solo en Montevideo. Estamos hablando de 1000 casos, son más o menos unos 2000 niños. Creo que vale, ¿no? Hay que prestarle atención. Solo en Montevideo. Más allá de los porcentajes, el número concreto está diciendo vos. Bien. 1000 casos. Solo en Montevideo. 2000 niños. Sí. Más o menos unos 2000 niños en haciendo Montevideo. Un promedio de disputas entre visitas y tenencia. Acá tengo el informe, si lo querés, con mucho gusto. Eso primero que nada. Así sea un niño, hay que solucionarlo. Claro, y hay pero que perdón, darle, pero son 2000 niños de la cuánto. Mejor vida. Ese es el 1,5 del cual se habla. No sé el porcentaje, son 2000 niños. Para mí bueno, vale ahí va por muchísimo. eso, pero digo, del universo, capaz, Adriana, tú tenés las cifras actualizadas. Alicia, perdón, te bauticé. No, estaba hablando con Adriana, tengo más cosas para pero contestar. claro, o sea, esos 2000, ¿en qué universo? No me importa. No, es que sí, importa, porque los números importan en estos casos. Se legisló leyes como la ley trans para 800 personas. Yo no toco la ley si está bien o está mal, ¿no? ¿Es válida? ¿Fue válida? Sí, fue válida. Bueno, acá estamos hablando de niños. Hay que legislar. Porque hay niños que la están pasando mal. Muy mal. Está bien, muy pero mal. ese es un Entonces, punto. Pero igual, de todas maneras, hay que saber el contexto. Para corregir esos problemas que estamos pasando. Está bien, pero digo, y tú que no me estás venimos diciendo el contexto, denunciando Marcel. hace 10 años. El contexto es espantoso cuando uno pisa un juzgado de familia. Uno pisa un juzgado de familia y entra a una máquina a picar carne. Uno no puede sostenerlo económicamente, no puede sostenerlo emocionalmente. Entonces hay que buscarle la solución porque los niños pasan 2, 3 años judicializados y después terminan no queriendo ver a la familia a la cual se le obstruye el vínculo. Y eso hay que solucionarlo. Y eso es lo que está pasando. Y hay mucha gente que lucra con esto y tiene un negocio con esto. ¿Quién lucra con esto? Hay muchas ONG que lucran con esto. Y hay muchos operadores judiciales. ¿Cuáles? No las voy a nombrar. ¿Por qué no las vas a nombrar? La gente sabe. No, la gente no lo sabe. Sí, lo sabe. No, discúlpame, yo no lo sé. Bueno, sí, Yo lo tampoco. sabes. No, Es que lo estamos sé. hablando, de, por ejemplo, de psicólogos, de abogados, etcétera. Hay muchos operadores Por judiciales ejemplo. que no les sirve esta solución porque esta solución corta conflictos. Y acá hay Eso gente que no es vive del cierto. conflicto. Otra burda mentira que el niño va a pasar con un abusador. Eso es una mentira. Estamos
avivando cucos para asustar a las mamás separadas. Eso es una mentira brutal. ¿Por qué es una mentira? Porque acá están... basta leer el proyecto de ley para ver que el niño tiene absolutamente todas las garantías. Todo pasa por un juez. Se escucha al niño en todo momento. Se le pregunta al niño en todo momento. Hay un defensor del menor. Y otra cosa, los temas de violencia y abuso son para juzgados de violencia especializados. Esto es para un juzgado de familia que trata visitas y tenencias. Entonces, no avivemos cucos para ahí está una de las grandes diferencias que tienen ustedes dos. Algo que es vos estás hablando de abogados de familia. Por supuesto, y esto ella es un está proyecto hablando de ley para un juzgado de familia, no para un juzgado de violencia. Entonces, ¿por qué hablamos de tenencia compartida y siempre la violencia? Alicia, que Alicia le quiere contestar. Pero brevemente yo insisto, es que a mí me llama la atención eso, que se plantea el tema de la violencia contra chiquilines, pero el chiquilín puede estar la familia, la pareja casada durante 50 años y sufrió una tremenda violencia. ¿Por qué se cruza un tema con otro? Es lo que no entiendo. No hay que se cruza porque el propio proyecto lo establece, que aún cuando haya una denuncia y se apliquen medidas cautelares, el juez podrá mantener la tenencia en manos de la persona denunciada o establecer un régimen de visitas. O sea que y además sigue quedando en establece manos del que juez. solo un régimen de visitas provisorio se La podrá... denuncia no es la violencia. Es el juez el que... La denuncia no es la violencia. Es que si se configura la denuncia como una... Entonces se vulnera el principio de inocencia. Totalmente. Las garantías del debido proceso. Y yo soy agrónomo, no soy abogado, pero bueno, me parece... por eso seguramente estás diciendo eso. El principio de inocencia tiene que regir plenamente en materia penal. Uno tiene que condenar a una persona por un delito. ¿Envía otra materia? No, en materia de familia el principio tiene que ser la protección del niño. El principio de no inocencia en otra materia. No, porque acá no se está condenando a nadie. Acá lo que se está haciendo es proteger al niño, que son cosas diferentes. Se entiende eso, pero... Bueno, proteger al niño, parece que no lo entiende. Porque proteger al niño me parece que implica hacer lo posible porque vea a su padre, a su madre, a sus abuelos a un lado, siempre y cuando no haya el efectivamente... niño no quede sometido a una situación de violencia nuevamente, porque digo, si vivió una situación de violencia, lo que hay que hacer es que no vuelva a pasar por lo mismo. Pero eso puede pasar con los padres separados y viviendo los dos, porque la violencia era entre ellos y el niño ve a los dos. No hay que separarlo de uno, sea el padre o la madre. Pero estamos hablando de situaciones de violencia o de maltrato contra los niños. Esos son un juzgado especializado. Pero el niño no es el que termina decidiendo, que me parece un aspecto muy importante. Digo, y es un tema. Mira, yo la última vez que él vino, pocas veces me tocó que me mandaran tantos mensajes sobre una problemática que es compleja para padres. Él hablaba de 2.000 niños, ¿no? No sé si es el 1,5%, si es el 2,3%, es un número muy importante. Y también hay un sector de padres que han hecho bien las cosas. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Hay un sector de padres que han hecho bien las cosas y que de repente se separan de su esposa y la esposa, por determinados factores, termina colocando a los niños de rehén. Esto sucede, tal vez en un porcentaje mínimo, pero sucede. Y hay muchos hombres que sufren por esto porque dicen, la verdad, sinceramente yo me veo desprotegido en este momento porque he sido un buen padre, he tratado, cumplo con los deberes de la patria potestad, cumplo con todo lo que corresponde y sin embargo no puedo ver a mis hijos. Eso también sucede. Entonces digo, lo que creo que aquí es muy importante, y te lo digo pues lo experimenté en carne propia a esto, y no por un problema de violencia, no por un problema, no. Yo fui ante un juez a los 5 años y dije, quiero vivir con mi abuela. No porque mi madre fuera mala, ni nada por el estilo, ni mi padre tampoco. Tenían excelente relación entre ellos, se habían separado. Pero yo decidí, frente a un juez, quiero vivir con mi abuela. Mi madre tuvo la generosidad de decirme, bueno, ¿vos querés vivir con tu abuela? Sí, perfecto, viví con tu abuela. Entonces digo, el niño me parece que es fundamental el rol que pueda jugar acá. Claro. Yo creo que está bien, siempre ya lo planteó la otra vez Julio, un tema personal. Claro, sí, es un tema personal. Digo personal y es un caso. Bien, no son los casos que estamos hablando. ¿Ah? Bueno, pero es uno de los casos. Permitime, Julio. ¿Cómo te cuesta escuchar? No, pero la cuestión es delicado. cuando es un divorcio, ¿tá? Y seguramente un divorcio complicado. Ahora, yo entiendo lo que acá algunos se plantea, pero si plantean esto y la madre va y planteaste otra cosa, podría ser el padre también que planteara, porque también hay casos donde la madre está pidiendo la visita y no se da. El juez, nosotros parecería que acá el juez resuelve así nomás. No, el juez estudia el caso, estudia a los niños, por eso los niños tienen la capacidad de poderlo resolver y por eso se dice
el actor en esto es el niño o la niña que se siente afectado, seguramente muy afectado por la separación de los padres, pero además porque puede sentir también que con uno de ellos tiene más problemas que con el otro porque sufrió. Y eso se estudia. O no hay psicólogos que estudian todo eso. Por eso a mí me parece muy duro lo que Mantero nos denuncia, que haya ONGs que estén lucrando con esto. Porque si están lucrando realmente generando algo contra el Poder Judicial y contra la justicia, hay que denunciarlo. Bien, vamos a ver, ¿la seguimos por la pausa? ¿Querés tirar un título? Dale, Ali. Digo, Alicia. hay una realidad y es que todas las organizaciones sociales, pero además todos los organismos e instituciones públicas, nacionales e internacionales se han pronunciado en contra de este proyecto. Todas las que están vinculadas de alguna manera u otra a la infancia. Digo, UNICEF acaba de emitir un comunicado en el día de hoy, teniendo observaciones importantísimas al proyecto. El Comité Internacional de los Derechos del Niño, que responde a Naciones Unidas, no el Comité de los Derechos del Niño uruguayo, el Comité Internacional de los Derechos del Niño se ha pronunciado en contra. Pero hay muchos países importantes que también permiten la tenencia compartida, países de avanzada, te diría, Alicia. Julio, la tenencia compartida se permite en nuestro país, no claro, es que esté prohibida ni que nosotros nos opongamos a la tenencia compartida. Digo, el tema es que sea impuesta como una obligación. Eso es no contemplar la situación particular de ese niño o de esa niña que hay que resolver. No salgo del asombro de las Tirame cosas cortito que porque se tengo que ir a la dicen pausa. que son falsas. No hay nada impuesto acá. Otra mentira. Marcela, habías quedado con decir algo que te interrumpimos. Yo quiero hacer mención. Me gustaría hablar de tenencia compartida, ¿no? De los beneficios que tiene la tenencia compartida, de que las legislaciones de avanzada en el mundo están legislando la tenencia compartida y no va ni UNICEF, ni la ONU, ni no sé qué especialista de la niñez a decirle que están haciendo las cosas mal. Hace 30 años que tienen legislada la tenencia compartida, anda excepcional. Los niños tienen niveles mucho mejores que los nuestros. Déjame hacer una pregunta introductoria. Sí, cómo no. Ya está vigente la tenencia compartida. Entonces, ¿qué agrega la ley, el proyecto? La ley modifica uno de los artículos que yo expliqué que hace muy difícil la tenencia compartida, que dice que el niño pasará los 2 primeros años con la mamá. Ajá. Y después ante una disputa con el progenitor con el cual ha pasado más tiempo. Díganme ustedes con eso qué papá puede pedir la tenencia compartida. Es como sacar un 5 de oro. Existe, pero es como sacar un 5 de oro. Esa es la realidad. Son bajísimas las tenencias compartidas en Uruguay. ¿Y todos los padres son malos? ¿Todos los padres son abandónicos? ¿Todos los padres son violentos? No. Ese concepto es un concepto que le está haciendo mucho daño a la sociedad. Y vamos a tener que empezar a pararnos firmes, a cortar eso, porque es algo muy injusto, con muchos papás que somos buenos papás. Claro, pero Marcel, discúlpame, cuando tú decís son bajísimas las tenencias compartidas, ¿de cuántas estamos hablando? No sé. Pongámoslo en cifras. No, la verdad que no las tengo. ¿Y entonces cómo podés asegurar de que son bajísimas? ¿Y para ti son altas? Pero, ¿Tú sabés que son altas? Pero yo no hago la afirmación que acabas de hacer tú. Y porque yo no conozco tenencias compartidas prácticamente, salvo pero salvo que tú acuerdo. no las conozcas no quiere salvo decir... acuerdo, no es poca Claro, cosa. Salvo acuerdo. Salvo acuerdo. Claro, bueno, pero el tema es que muchas veces... pero partimos de ese punto. Un tercio de las separaciones sufren obstrucción de vínculo y una cantidad de separaciones no son en buenos términos. Y los niños quedan en el medio y hay que solucionar eso. Con reglas claras y justas y equitativas, protegiendo al niño. Por eso el proyecto habla siempre de escuchar al niño. Claro, pero... y refuerza ahí todas era las donde garantías. yo decía, es el 1.5% de los casos que es la cifra que parte No sé el del Poder porcentaje, Judicial. sinceramente, Patricia, no me interesa Bueno, el porcentaje, me interesan los niños, así Está sea bien, pero- uno, para mí está es bien, suficiente. pero fuiste tú el que acabas de decir aquí, son bajísimas las tenencias compartidas. Por supuesto que son bajas, pero yo conozco muy pocas conozco. Y generalmente cuando se va a un juzgado, el padre termina cediendo y aceptando migajas, porque no tiene otra, porque va a perder. Esa es la realidad, y lo sabe la gente que ha pasado por los juzgados. A mí no me lo va a contar nadie, porque yo lo Quiere pasé. decir que los jueces son parciales. No todos, pero hay una legislación y un tema cultural de que el niño tiene que ir con la mamá y el papá tiene que pasar plata y visitarlo los fines de semana para llevarlo a McDonald's. Entonces digo, eso hay que cambiarlo. Se va cambiando, está... Una de las maneras de cambiarlo es la ley. Una de las ¿Solo maneras la ley? es... No, solo la ley, no, por supuesto que no. Pero tampoco hay campañas que fomenten la paternidad responsable ni la corresponsabilidad. Lo único que se hace es hablar de padres abandónicos, pero cuando se propone un proyecto para que el padre participe, le buscan el pelo al huevo. Pero y la quinta pata al gato. Entonces, Las mismas que hablan de empoderar a la mujer y liberar a la mujer, la condenan a cargar con la maternidad solas. Porque le ponen tantos peros a que un padre tenga la tenencia compartida que es imposible, que un padre tiene que tirar la toalla. Porque se le hace imposible. Pero aparte quiero manejar cifras.
porque acá hablaron de cifras, yo acá tengo algunas cifras. Se habla de violencia, porque acá el argumento para frenar la tenencia compartida es asustar gente y hablar de violencia. Entonces vamos a hablar de violencia. Porcentaje de mujeres de 15 años o más que vivieron situaciones de violencia basada en género en la infancia por parte de la familia según principal agresor. Total del país, 2019. La madre, el 45,2%. Fue la agresora. 45,2%. Sí, Fue la agresora. la agresora. Sí. El padre, el 18,8%. Otro familiar, 6,2%, hermanos, 6,1%. Entonces, ¿esto qué me diría? ¿Que hay que sacarle todas las tenencias a las madres? No, de ninguna manera. Hay madres excelentes y merecen la tenencia total, exclusiva. Hay padres que merecen la tenencia compartida. Bien. Doctora. Sí, exactamente. En eso coincidimos con el señor. Digo, yo no estoy hablando de los varones, estoy hablando de cualquier progenitor que ejerce violencia, sea padre o sea madre, porque ese es el tema también, ¿no? Acá no estamos hablando de que los varones solamente ejercen violencia. Sí, evidentemente, en el tema de la violencia basada en género, bueno, son los varones los que ejercen violencia, pero hay mujeres, digo, mujeres que explotan a sus hijos para un tema de un beneficio económico. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es que esta ley se solucione por ley una cuestión que debe solucionarse caso a caso, contemplando las particularidades de ese niño o de esa niña, lo reitero. Digo, la tenencia compartida existe en nuestro país, existe de siempre, y digo, yo los datos que tengo del Poder Judicial del año 2020 es que hubo 270 juicios de tenencia en todo el país. Ahora, Alicia, y 2.318 juicios de pensión Y alimenticia. seguramente fueron más divorcios, ¿no? Que 270. Por supuesto. Lógicamente, pero en el además, año, las con hijos de por apelaciones medio. de esos 270 juicios, o sea, cuando alguien no quedó 270. conforme, digamos, con la resolución de primera instancia, se va a una segunda instancia de apelación, ¿no? Digo, bueno, de esos 270 juicios se apelaron 16. O sea, no es una cifra significativa o que represente un gran conflicto. Ahora, Alicia, acá hay dos cosas, lo que estoy viendo desde el punto de vista legal. Uno es lo que planteaba Marcelo de la necesidad de una reglamentación de la tenencia, porque él y seguramente vosotros ven un sesgo que así está configurado, que es muy difícil generar en algunos casos en la tenencia. Lo otro es el tema de la violencia. Sí. Mi pregunta es, para ti, ¿hay necesidad de reglamentar mejor y evitar ese sesgo? Más allá del tema de violencia, que es otro punto. El sesgo, no es que haya un sesgo en la justicia y que los jueces en una forma discriminatoria discriminan a los varones. Lo que pasa es que culturalmente la sociedad, quien se hace cargo del cuidado de los hijos y de las hijas, normalmente son las Disculpa que te mujeres. interrumpa, todos estamos llegando a un punto interesante en cuanto que los jueces, obviamente, pero los jueces aplican la ley. Y si hay una ley nueva que configura un mayor equilibrio, lo lo que aplican. nosotros decimos es que el juez puede hoy, si hay una cuestión debatida o hay un litigio entre las dos partes, puede hoy disponer una tenencia compartida perfectamente. Y estaríamos de acuerdo. Pero no lo hace. El tema es que... Pero si no lo hacen y se reglamenta, Pero es capaz que no, hay un avance. pero no es cierto que no lo hagan. Si Ya se no, dan lo las hacen, está mal dicho, circunstancias, si hay un cierto sesgo. si se dan las circunstancias y el juez analizando Porque, el a ver, contexto y las pruebas que se Yo tiene adelante... insisto, yo no, obviamente estoy lejos de la especialidad legal, pero lo estoy tratando de simular lo mejor posible. Cuando cambian las leyes, cambia el accionar judicial. Por lo tanto, es importante Pero es que si hay no un es cambio de una la ley. realidad que haya un sesgo Tú me de la dices que los justicia. jueces se aplican, bueno, está bien, pero... Digo, no es una Te hago realidad una pregunta más de que haya concreta. un sesgo de la justicia en favor de las mujeres en el tema de la tenencia. Digo, que haya más mujeres que tienen la tenencia de sus hijos, sin duda. Pero no quiere decir que sea porque la justicia tiene un sesgo discriminatorio Pero Alicia, a ¿la favor justicia de las ¿no sigue mujeres. quedando a criterio del juez con este proyecto? Sí, siempre, siempre. Sí, pero el juez Bueno, por está eso pregunto. constreñido Juan, por una sí, serie totalmente. de parámetros Sí. que tiene que analizar, y en esos parámetros no está tampoco contemplada las situaciones de violencia. Y esto es una observación que han hecho todas las organizaciones sociales, Sí, todos los a ver, organismos el vinculados. Comité de Pero, Derechos del Niño de Naciones Unidas, UNICEF, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ni que hablar, La digamos, Asociación que... de Magistrados, Sí. la Asociación de Defensores Públicos, que reitero, son los que están en el frente en la gran mayoría de los casos Sí, vinculados, 9 de cada en los 10, juicios ¿no? vinculados a niños. Digo, la Asociación de Psicólogos del Uruguay, la Asociación de Psiquiatras
pediátricos del Uruguay, todos han formulado observaciones. Pero me gustaría para el televidente, más que... Y no, bueno, ahí va, por eso. O Pero sea, el uno se televidente, pregunta, más ¿están que todos mandarle la equivocados lista o de todos organismos, están cooptados hay un por el artículo feminismo? que Están dice preguntando eso. los dos al mismo No, tiempo. no, yo estoy hablando, ese pero- es el problema. O Pero, sea, no, pero yo también estoy hablando. bueno, pero yo estaba hablando Sí, yo también estoy hablando. Hay un con artículo en el Alicia. Ya, proyecto. Pablo, y vamos a- no Más sé, allá de la cualquiera. cantidad No, de está bien, está organismos hablando de violencia, internacionales, que actúe hay un de esa artículo en el proyecto de ley. Ese es el artículo. No es un problema de que venga UNICEF, otro que por supuesto que hay que atender. Sí, claro que hay un artículo. Por eso UNICEF se Bueno, pero entonces, cuestiona ¿por qué el no proyecto leemos de ese ley? artículo y vemos qué es lo que dice? Y si no fuera ese artículo, Alicia, ¿a ti te parecería bien el proyecto? No, el proyecto no, porque tiene una serie de cuestiones también criticables. Por ejemplo, el rol del abogado defensor del niño, que en vez de hacer un asesoramiento y patrocinio de su cliente, que es el niño, se le impone que haga un informe y que se entreviste con el padre y con la madre y que el niño tiene que ir a entrevistarse con el defensor una vez con el padre y otra vez con la madre. Claro. Digo, hay una serie de ¿Y cómo Pero se pará, discusiones. Pero pará, ¿por qué, pará, una pregunta ahora. Digo, ¿Y por los qué- pará, abogados pero y ¿por qué las está mal que- abogadas ¿Por qué defendemos... estaría mal que fuera con el padre y con la madre a entrevistarse? Porque si eso es lo mejor para el padre- Pero no es mejor abogado, que Hay escuchen que las dos. dejarlo afuera al padre, hay que el dejarlo niño afuera al tiene padre. derecho a contar con un defensor. Sí. Ese defensor o defensora va a ver cuál va a ser la estrategia para defender mejor los derechos y los intereses. Pero ¿por qué de está ese mal que niño se o de establezca esa que niña? también vaya a hablar Porque con el padre? se está obligando a una estrategia. Capaz que no tiene necesidad de hablar con el padre o con la madre y habla solo con ese ¿Pero no niño está o bien con que esa hable con niña. las dos partes? Pero A mí me parece que está bien si en esa situación en particular el defensor o la defensora entiende que corresponde que hable con las dos partes. Si entiende que no corresponde, no Y tiene en por la qué actualidad, hablarlo, por ejemplo, porque va a la pregunta. defender los derechos de la niña o del niño en particular y no los de los padres. No, está En- bien, en pero la nunca actualidad, está de más, para- me parece, Patricia, quedaste con Pero la... capaz No, que no, no no, está de no, más no, o sí está de más. una Lo que no cortita, corresponde es chiquita. que la ley le reglamente al defensor su estrategia jurídica. No corresponde, porque no lo haría cuando va a defender a un Pero adulto. está bien, Alicia- pero si la duda, perdóname, Julio, No. pero si la duda es que, o por lo menos se plantea, que está medio sesgado, entre comillas, para la madre, que haya algo que lo obligue a hablar con la otra parte. Pero lo que pasa es que eso de que está sesgado para la madre es una suposición que no tiene evidencia empírica. Por ¿Entendés? eso tiene que ir con los A ver, dos. creo que hay Pará, Hay una- déjame una No, cortita, pero- Nico, además- una chiquitita. Hay que usar bien los términos. El sesgo es un calificativo bastante fuerte. Fuerte, está bien, capaz Tú que lo no. dijiste, hay un tema cultural, que allí sí. Pero ahí me parece que entonces es de recibo establecer claramente por ley cómo debe trabajar el defensor. Pues, no, yo Pero quiero... ¿cómo vas a...? Digo, si tú contratás un abogado o una abogada, ¿a ti te gustaría que ese abogado estuviera constreñido a actuar de determinada manera? Bueno, o en algunas lo que cosas sí, corresponde... cualquier ¿Es un abogado público? No, Sí. lo que corresponde es que ese abogado responda a los intereses y a tus derechos. No que tenga que por ley decir, bueno, yo esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. ¿Y cómo mejoramos, Alicia, la realidad de hoy, por ejemplo? ¿Por dónde pasa? ¿Dónde está el Bueno, talón de Aquiles? sin duda que los un poquito. juicios demoran mucho, ¿Dónde eso está, lo entiendo. ¿Dónde está el talón de Aquiles ahora y lo cómo mejoramos comparto. la historia hoy por hoy, bajo esta Bueno, realidad que tenemos, mejorando- de los padres que de repente se sienten en esa posición desprotegidos? ¿Cómo mejoramos esto sin el Mejorando cambio de la ley? gestión, mejorando los recursos, mejorando la especialización de la justicia. La ley, por ejemplo, de violencia basada en género establece los juzgados especializados en violencia, en delitos sexuales, en violencia basada en Pero género. no ponga la Esta- violencia, porque no estamos hablando de violencia, de repente estamos Bueno, hablando de una pero la separación especialización- donde no hay violencia. Bueno, pero la especialización de la justicia, la especialización de la defensoría pública, que haya una defensoría especializada en infancia, por ejemplo, que es un reclamo de los propios defensores y todavía no lo tenemos. Digo, pero mejorar la eficiencia para hacer investigaciones, procedimientos que tengan las garantías para todos, que sean eficientes y eficaces. Lalo- Pero eso no se resuelve con una legislación. Lalo, se resuelve y con vamos recursos con Marcel, y con también está bien. especialización. yo lo que digo, hace un tiempo discutimos también, no me acuerdo qué otro tema es, no porque la justicia nuestra es muy lenta. Cuando uno habla con los actores del Poder Judicial somos lentos porque nos faltan recursos, porque etcétera, etcétera, etcétera. Al Poder Judicial, en estos casos, le faltan recursos. Entonces, eso es muy lento. Vos vas a los juzgados y hay que resolverlo, por un lado. La otra, yo quiero coincidir totalmente con Patricia. Resulta que vienen una cantidad de organismos que son especializados, que quizás podamos tener alguna diferencia, pero en general todos dicen que no es bueno.
que este proyecto no es bueno. Entonces, ¿por qué decimos que es malo? ¿Da? ¿O por qué no aceptamos lo que nos plantea los organismos internacionales, que se supone que vienen además con la experiencia, como lo planteó Julio hace un rato, de los países más avanzados? Vienen con ese planteo. Resulta que dice, ¿es malo? No, es bueno. La otra, el tema, yo no sé, yo conozco poca gente, por supuesto que no conozco ni decenas, pero muchos amigos, ¿tá? Amigos son parejas que se separaron y tienen tenencia compartida. Y no fue por violencia, no fue que se divorciaron porque uno le pegaba al otro, se gritaban, no, se divorciaron y tenían diferencia. Se presentaron y Claro, es que ahí, Lalo, no es donde está el meollo del asunto. El problema es cuando no se ponen de acuerdo. Acá lo complicado es cuando no se ponen de acuerdo. Claro. Uno, con la plata, digamos, que se le va a pasar, que si se tienen que pasar, no porque uno se queda con la tenencia. Estoy de acuerdo. O cuando hay alguna situación, o cuando hay de por medio una denuncia, Lalo. Pero está claro, estoy diciendo, bien, pero recién se dijo que no había. Y yo dije, sí hay, que no había prácticamente tenencia compartida. Yo digo, sí. Sí, y claro si hay, que hay. bueno, Claro pero que se hay. dijo recién que no hay, no tú. No, por eso, pero yo por eso Porque le yo lo que pregunté digo a- es, Del Poder Montero, Judicial, del Poder Judicial prácticamente no salen tenencias bueno, compartidas. yo sé que sí. ¿Tá? Yo sé. y No, estoy pero hablando de una 200. cosa cuando se ponen de acuerdo, otra cosa es cuando no se ponen Con de acuerdo. oposición de una de las partes. Sí, fueron a las partes imposible. y hubo decisión del Poder Judicial. Ahora, que sea la... No son la mayoría. Digo, que hay que buscar, bueno, también hay que pensar también en nuestras cabezas. ¿Tá? También son la que yo quiero sacar la ventaja y no pensar en realidad en quién es la parte en esto. Nosotros no estamos discutiendo si es si es el marido o es la esposa, o el ex marido o la ex esposa. Estamos hablando del niño. Y ahí hay que pensarlo. Y este proyecto no está pensado, como bien lo dicen los especialistas, en el niño. Marcel, O la niña. El proyecto está pensado 100% en el niño, pone el niño en el primer lugar. Es un proyecto adultocéntrico, son los que se oponen a esto, que quieren que las cosas sigan como están y que el niño siga desprotegido como está hoy. ¿Contempla un juzgado, por ejemplo, especializado en el tema? Juzgado especializado es No, para porque... otras cosas. ¿Sabe por qué? Por un aspecto que me parece importante, recién se lo preguntaba a Alicia y te lo remarco a ti ahora. Digo, es necesario muchas veces hacer un seguimiento de la situación. Sí, sí. No es que venir frente al juez y decir, bueno, yo pienso tal cosa, tengo mi abogado Julio, que se expresa en función de mi realidad y la otra parte dice Para lo lo- suyo. para- Debería haber una investigación por parte del juzgado pertinente, un seguimiento, el padre de qué manera se comporta, de qué manera no se comporta, la madre de qué manera se comporta, de Julio, qué manera no se la comporta. respuesta O sea, son todas requisitorias que la justicia debería tener y que hoy por hoy, de repente, no las las respuestas tiene, a todo eso están en lamentablemente. el mismo proyecto. Leyéndolo, hay del artículo A, B, C, D, E, F, G, H, I, están todas las pautas que tiene que tomar el juez antes de determinar la tenencia compartida, escuchar al niño. O sea, lo más importante ¿Y hoy no? es escuchar al niño. Estamos pidiendo que se escuche a los niños. Estamos siguiendo recomendaciones internacionales. Entonces, el proyecto, hay mucha gente que se opone, pero hay mucha gente que sí está de acuerdo. Lo hizo un constitucionalista grado 5 y participaron asesores de las 3 bancadas de los partidos políticos del gobierno. Son todos burros. La senadora Ciaín y la senadora Bianchi, Cabildo Abierto y el Partido Colorado, ¿le quieren entregar niños a abusadores y a violentos? ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién queremos asustar? ¿A quién queremos engañar? Marcel, pero La gente no es tonta. vos también, cuando te referís a ellos, decís que ellos son adultocéntricos. Entonces, es un cruce de acusaciones donde en realidad, si de los dos lados se quiere poner en el centro al niño, busquemos una fórmula Pero la fórmula se discutió 1 año y medio. Bueno, pero el se proyecto discutió en el lo medio, pero el proyecto encajonaron en el año 2000. iba a entrar El esta proyecto- semana con un artículo que había omitido el proyecto. que permitía Eso- que... Perfecto, pero eso Bueno, reconoció la entonces por un senadora año y que fue medio un error, se había morfado el artículo que permitía que fuera un porque tuvo que feminicida. hacer un puzzle para tratar de tomar las recomendaciones de UNICEF, de Botero, que después salió a decir que no está de acuerdo, Sí. porque se ve que no sé qué le hizo cambiar. Capaz que la apretaron, no sé. Habría que preguntarle. ¿Pero por qué? Porque ella le dijo Claro, a pero la ahí abuela que estaba de caís en acuerdo. invalidar que el otro pueda pensar distinto. y a mí me pasa, yo no me lo parece que en esta invalido. discusión pasa esto. Yo no lo invalido. Unos acusan a los otros de ser No, no. los malos con los niños. No piensan en los niños. No, acá no hay malos ni buenos. No, pero para Marcel, Acá hay- yo bueno, quiero, pero cuando decís que son quiero insistir adultocéntricos con uno y otro- algo. Yo quiero insistir con algo porque estoy Pero- totalmente de acuerdo con Juan. El en código de la sentido- niñez existe, Pero ¿no? a mí Por me gustaría, supuesto. Los niños están protegidos Alicia por me ese código. leyó en la Sí, sí. tanda o el artículo,
que tiene que ver con el tema de la violencia. Porque yo, insisto, más allá de lo que digan los organismos, que está bárbaro, las posturas, vamos a tener un poco digamos, de optimismo con los televidentes, que podemos entender leer algunas leyes, ¿no? Porque no leemos la ley. Y acá, estoy de acuerdo, por eso mismo por lo lo digo. pronto acá, Son yo encontré adjetivos, no dos son puntos. argumentos. Uno, el tema de, llamémosle, pautar el trabajo del defensor. Que Alicia no está de acuerdo, yo creo que hay argumentos. Piñe lo preguntaba, bien, eso es un punto polémica. Y lo otro es que hay un artículo, a mí me gustaría que lo lean, porque ese sí que es un artículo polémico, porque objetivamente y por definición establece que la denuncia no es causal para impedir la tenencia compartida, la denuncia de la parte. Lo que dice es que el juez, bajo su más estricta responsabilidad, evaluará el caso. Porque hay casos que puede pasar que de repente una pareja... Pero Marcel, discúlpame, pero el proyecto establece estrictamente que por denuncia no se impedirá el proceso. Lo establece la ley, el proyecto. Bajo la más estricta responsabilidad del juez. Sí, claro, lo busco. Alicia, ¿lo podés leer? Sí, yo lo busco. Digo, porque me parece No, esencial. es importante. Es la parte central del cómo proyecto por la polémica de la violencia. Defender el proyecto es leyéndolo, porque se dicen cosas que el proyecto no dice. En todo caso, y también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes y del denunciado o denunciada. Claro. Toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño. Ahí está el quiz. Y consultando al niño. Vamos a decir una cosa a la población. Acá no dice acá consultando al niño. Díganme una cosa, todos ustedes. Acá no dice ¿Los presos en la cárcel tienen visita a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, hay niñas incluso con las mujeres. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué un papá no va a tener denuncia, no va a tener visitas en un régimen vigilado? Si el caso de repente fue una discusión pero porque puede tener un problema con el padre, el niño, o con la madre. No, por supuesto, en esos casos no. Bueno, está. Pero nosotros no es para todos digo, los a mí lo que me llama la atención es que supuesto. empezamos con el tema de los eslogans. No, hay casos que no. Y me parece que hay que leer la ley y ver si está bien o no. Sí, sí. Y lo que vos... Cambia tanto lo que dice esta ley a lo que dice la anterior. Patricia. Bueno, pero cambian el tema del abogado defensor. Pero al final el juez tiene Para que Patricia Sí, está... pero perdóname, no, Pati. pero habla de cuando vos pautás... Para mí el cambio está más en la justicia que en la ley. Sí, pero cuando vos generás ley nueva, la justicia tiene que atacar, pero acatar. hay que ver, porque siempre termina quedando en manos del juez y el juez tiene pero que es distinto recolectar... con un marco legal que con otro. No, a cortos plazos, eso es verdad. Que los plazos se alarguen es terrible. Pone reglas claras. Pone reglas más claras. No deja tanta discrecionalidad el juez. Pone algunas reglas claras. Madrid. No, salvo las situaciones donde hay una denuncia de violencia de por medio, ya sea del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre, lo que digo es que muchas veces, cuando se llega a esta instancia, es producto, ¿no? O una denuncia, digamos, por una situación puntual de violencia contra uno de los niños o uno de los hijos o más. Estamos frente a un problema que es entre adultos que no pueden resolver sus conflictos y ponerse de acuerdo y no pueden mediar. Entonces, a lo que lamentablemente se somete a los chiquilines es a padres y madres que en vez de a priori poner ellos como el bien superior, digamos, al niño, pretenden que lo haga una ley o que lo haga directamente la justicia. Y no logran conciliar entre ambos. Ya sea porque uno está dispuesto y el otro no, porque los dos están tironeando para sus lados. Ahora lo que digo es, uno, y lo digo sin ser madre, digo, no tengo la experiencia vivida, no la atravesé, pero sí me ha tocado ver casos muy de cerca. Es producto de una inmadurez emocional, de conflictos no resueltos por parte de los adultos que muchas veces utilizan a los hijos, y ya digo, ya sea padre o madre, cualquiera de los dos, que utilizan a los hijos como moneda de cambio para sus propios beneficios, para sus propios intereses. Y me parece que eso se podría evitar. Muchas de estas situaciones que se atraviesan se podrían evitar si se entendiera de forma responsable y considerando, digamos, al niño, priorizando al niño por parte de esos dos adultos. Lo que pasa que, claro, pero sí, no siempre es Uno así. lo dice de afuera, Claro. y apela, digamos, a la sensatez y al sentido común. Lamentablemente, muchas veces no aplica y por eso terminan Pero ocurriendo Vos decías, los muchas casos veces que ocurren. 1,5 decías vos hoy.
No, o sea, pero- la enorme mayoría sí se arregla y sí se acuerda y sí Exacto. los adultos ponen primero al niño. Eso hay que decirlo también, ¿no? Sí, Vos sí. estuviste bien de decirlo al principio. Entonces, en muchos casos sí, pero son los menos. Pero acá más que el Alicia, cambio, ahora, pero Alicia, más que el claro, cambio, dejame una cortita y ya la Lo que dejo. pasa es que en la para gran eso mayoría... está la justicia. Digo, Sí, sí, cuando claro. no hay acuerdo, sea en estos casos o sea en cualquier caso, cuando hay un conflicto, una controversia entre dos personas, está la justicia, un tercero que dirime Ni que hablar. ese conflicto. Bueno, pero Entonces, esto pasa lo mismo. Lo que nosotros cuestionamos es que la norma establezca con carácter general un régimen de tenencia compartida cuando ese puede no ser el régimen más No la beneficioso establece para como ese norma niño o general. esa ¿Dónde lo niña. dice? ¿Qué artículo? Privilegiará el Léalo. tema de tenencia Privilegiará, compartida. pero con eso no una quiere decir que serie todas de sean tenencia parámetros compartida. Pero que digo- no tienen por qué ser los parámetros que ¿Cómo no? necesariamente Si contemplen está la estudiado situación de ese niño científicamente en que es lo mejor particular. para el niño. Pero Hoy- más que hoy- este debate, que no se ponen de acuerdo, la pregunta que yo me hago, yo sigo sin entender algo que me parece sustancial. Más allá del debate que queda claro, va a terminar el programa, y Marcel por un lado y Alicia por el otro van a seguir sosteniendo la postura que trajeron previo Por supuesto. al comienzo del programa. No tengo la más mínima duda. Bueno, pero la gente, correcto. No, está bien, está audiencia- perfecto. Pero lo que te quiero decir, ¿sabes a dónde voy? ¿A dónde apunto? Más allá de la posición de cada uno de ellos, que tendrá sus fundamentos y habrá personas que coincidirán con uno y otros que coincidirán con la otra persona, hay un tema que desemboca en el mismo lugar. Se cambie o no se cambie la ley, que es precisamente en la eficiencia de la justicia. Porque para que ese juez decida frente a un niño, no le alcanza únicamente con venir y sentarse frente al niño y tener un contacto con el niño. Tiene que tener un contexto del entorno. Tiene que saber porque un niño también en determinado momento puede ser manipulado. Esa es una realidad. Entonces digo, hay muchos aspectos que son fundamentales. Debería haber un juzgado especializado en el tema. Deberían tener los jueces la gente pertinente como para hacer el seguimiento que les permita llegar a la decisión con el niño o sin el niño, pero a una decisión que sea la correcta. Los tiempos de la justicia deberían acelerarse, porque muchas veces los tiempos de la justicia no son los tiempos Eso de un está en el padre proyecto, o de una Julio. madre que quieren ver a un hijo. Eso está en el proyecto. Entonces, me parece que son aspectos fundamentales. ¿Se cambia la ley o no se cambia la ley? También está, habla de la mediación familiar, de la importancia de la mediación familiar. Tiene muchas cosas buenas el proyecto. Habla de aumentar la auxiliatoria de pobreza para papás pobres o mamás pobres. Pobres no, pobres sí, en este país pobres, que ganan hasta 6 BPC, hasta 31.000 pesos, que no pueden pagar y sostener juicios tan largos, pagando audiencias de 8, 10.000 pesos, 15.000 pesos, escritos de 8, 9.000 pesos, 10.000 pesos. No pueden. Entonces se les permite acceder a abogados de oficio. El proyecto tiene muchas cosas buenas. Y una cosa que es fundamental y es básica y la gente la tiene que entender, y doña María y don José la van a entender, es que el niño va a estar más protegido con las dos familias. Porque son más ojos para proteger a ese niño. Acá hay gente que piensa que no. ¿Ah? Que a una parte de la familia, por cualquier cosa, hay que correrla. Y eso es una cosa que tenemos que corregirla. Porque hay abuelas, hay tías, hay primos, hay medios hermanos que hoy están sufriendo. Alicia. Digo, nosotros lo que sostenemos es que cada niño tiene que tener su instancia de resolución en base al contexto de su vida en particular y no una resolución general establecida por ley. Digo, eso es básico para contemplar o la tenencia compartida o la tenencia con uno, digo, porque la corresponsabilidad en la crianza es una cosa que no tiene nada que ver con la tenencia compartida. Totalmente. La corresponsabilidad en la crianza, que también es derecho vigente, es que los dos padres tienen iguales obligaciones con respecto de sus hijos. No necesariamente que tienen que vivir la mitad del tiempo con uno y la mitad del tiempo con otro. Capaz que sí, que es lo mejor para ese niño. Pero eso tiene que resolverlo Pero la justicia. ley no, yo leo el artículo, no lo voy a leer, que es el que modifica el 35, el tercer artículo del proyecto. Dice, en caso de no existir acuerdo entre los padres, cualquiera de ellos estará legitimado a presentarse ante un juez y solicitar el régimen de tenencia compartida o alternada del niño adolescente. El juez resolverá atendiendo las circunstancias del caso y siempre considerando el interés superior del niño y el adolescente, y en base a ello fijará el régimen de tenencia, teniendo presente el principio de corresponsabilidad de la crianza, ¿no? Y una vez evaluados los parámetros, y si las condiciones familiares lo permitieran, el juez fijará la tenencia alternada o compartida en la medida en que ésta resulte la mejor forma de garantizar el interés superior del niño. Y el siguiente artículo dije que la opinión del niño y el adolescente es lo primero que se debe considerar. Entonces, no es que el proyecto nuevo obliga a los jueces
a determinar la tenencia compartida. Y puedo agregar algo, es caso a caso. Porque la señora dijo no. Esto es caso a muy caso. parecido, Lalo. El actual es parecido. En audiencia, con todas las garantías. Si tú mirás los literales, seguís leyendo y mirás los literales, en ningún lado se contempla las situaciones de maltrato, de violencia. Pero ¿cómo va a ser descuido. contemplada si es la mejor forma de garantizar el interés superior del niño? Pero Si hay no una está situación de violencia, no contemplado está... en esos literales. Si el padre le pega al niño, no, no no, abusador. ¿Qué juez va a entregar a un niño a un abusador? Comprobado, ¿no? ¿Qué juez va a entregar a un niño a un abusador? ¿Quién va a permitir eso? Doctora, ¿quería decir algo? Se cae de Maduro. Digo, reitero, en este proyecto no está contemplada las situaciones de violencia o abuso y se permiten mantener la tenencia o mantener las visitas aun cuando haya medidas cautelares dispuestas. ¿Pero eso no en caso estaba de para denuncia. corregirse? Puede ser que escuché a la diputada Digo, hacia ahí. en realidad, que había algunos es el detalles por acá. objetivo principal. El artículo decía yo que omitía omisión del como causal de 274. pérdida de la patria potestad Ahí va, delitos ahí. graves como el Claro, femicidio. Eso se delitos. corrige. 74 creo que es. Ah, eso se Esperemos que se corrige. corrija. Se corrigió, No ya sé, se corrigió. todavía no se ha corregido. Sí, ya está corregido. Bueno, eso es importante porque Ya está corregido. estuve mirando la cuenta de Eso es Twitter. gravísimo. Bueno, claro, pero Gravísimo. eso parecía gravísimo y Bueno, pero merece es una grave también corrección. acusar a la senadora Ciaguinde que quiere entregar niños a abusadores. Es igual de dijimos grave. eso. Yo no estoy acusando a nadie. Y lo han dicho. Digo, ¿Quién acá? simplemente Marcelo, estoy tú diciendo- acabas de decir, por tú favor, acabas de acá decir no, que nada, apretaron a eso. Botero para que Acá cambiara de nadie posición. acusó a Entonces, las No cosas sé. graves que No, se pero le dicen, dijiste, sí. No, acá atentos, nadie acusó a nadie, atentos por con las favor. cosas Digo, que se no sé, dicen capaz también. que sí. Porque la verdad me ¿Y por parece qué que no cambió de corresponde. opinión? Pero me parece... Porque ella ¿Usted habló que entiende que estaba de corresponde acuerdo, que diga... estaba de acuerdo con el ¿A usted le proyecto? parece correcto decir que a Botero la apretaron para cambiar de posición? Y no sé. A mí la verdad me parece una irresponsabilidad Y no de su sé. parte mayúscula. Y bueno, Porque corre sin por mí. pruebas, pero la verdad, sí, Corre sí, por claro. mí. Pero Y a Carmen lógicamente, Sanguinetti- pero me Carmen parece una Sanguinetti- responsabilidad Acá hay eso. presionan. Y me parece una Acá hay lobbies que responsabilidad venir presionan. a hablar de Marcel, casos sí. y ¿A Carmen cifras y no Sanguinetti la tiene apretaron? cifras. A Carmen Sanguinetti. Sí. No sé. No sé, porque le cayeron con todo en las redes, ¿no? Fue una negociación. Que era culpa de ella, que no se apoyaba el proyecto, Bueno, la no sé. culpable. Y la Terrible, gente, la gente tiene derecho a opinar. La gente bueno, pone los legisladores y lo saca. No, pero poner la carita, ¿eh? Hay que opinar Por acá. supuesto. Hay que opinar y se pone la cara. Y yo estoy acá diciendo lo que estoy diciendo. Bueno, no, pero tú decís que hay gente... No, acá nadie acusó a nadie de nada. Bueno, no se puede decir entonces. Sí. No se puede porque nosotros no acusamos a nadie con nombre y apellido. Lo que estamos diciendo es en qué estamos en desacuerdo o no. Yo también tengo cantidad de compañeros, también amigos, que tienen dificultades y me están escribiendo acá. Mirá que yo tuve tal problema, que no sé. Sí, como A no. mí me llegan Nadie está discutiendo eso. cientos de Estamos mensajes. discutiendo otra cosa, una cuestión muy, en todo caso, filosófica o social, para dónde tira la ley. Nada más. Decimos, ¿la actual es buena o no? Sí. Está. Sí, yo pienso lo definitiva, mismo. Pienso que hay cositas que corregir, nada más. Lo que El pasa es que proyecto- es difícil encontrar el equilibrio, me parece a mí, no sé, Obvio, compañero. claro, En él no dejar desprotegido a nadie. ¿no? Bueno, Porque por en eso- realidad, bueno, lo que plantea la doctora es real. yo creo que ese es Pará, el tema. pará, en blanco y negro. Pará, doctora, Nos oponemos a déjame terminar bien ahora. Sí. Lo que planteas vos es, obviamente, el niño tiene que estar protegido, no puede seguir conviviendo si una madre hace una denuncia y resulta que realmente el tipo es violento o abusador. Por otro lado, lo que plantea él le dice, vos, pero pará, se han hecho denuncias que no son así y el padre deja ver a los niños. ¿Cuál es el equilibrio para encontrar que no queden ni desprotegidos los padres, con acusaciones falsas que existen, o que no queden desprotegidos los niños con acusaciones que son verdaderas y que en realidad tengan que seguir viendo al padre? Piñe, sin, entiende lo que sin digo? denuncias Sí, de sí, por sí, medio, clarísimo. porque las denuncias son la minoría. Papás que quieren cumplir un rol mucho más profundo y mucho más de papá, y hoy no pueden. Que quieren participar en la crianza de sus hijos. ¿Cuánto y hoy tiempo no puede pueden. pasar entre que se resuelva este tema? ¿Cuánto tiempo puede estar un padre sin ver a su hijo mientras se resuelve el tema? Tenemos casos de hace 3 años, 4 años que no ven a sus hijos. Pero ahí Y cuando los todavía quieren no se sabe. Y cuando los quieren volver a ver, el niño ya no quiere verlos más. Es trágico, es doloroso, hay que solucionarlo. Pero ese no corte, podemos seguir Marcel, así. cuando se da ese corte del vínculo, ¿es porque hay denuncias? Muchas veces sí, o No, muchas por veces no. Hay padres que no pueden acceder a la justicia, no tienen los recursos. Está bien, entiendo. Tiran Y la ahí toalla. actúan los defensores de oficio, etcétera. Ahora, la mayoría de los casos donde se corta el vínculo es porque hay una denuncia. Sí. Falsa, no falsa, Sí. es porque hay una denuncia. De repente sí. Sí, Ah, generalmente me parece sí. que eso es importante. Generalmente sí. Hay casos también que se llevan al niño a otro No, departamento. y vos mencionaste hoy que el 40 y pico % de los casos de la violencia contra los niños es provocada son por la madre. estadísticas. Si Tengo será más. un tema complicado, Tengo más. si será un tema complicado ¿no? Y todo, si será un tema complicado. Porque estamos hablando de los niños y estamos hablando de la seguridad de los niños. Y fíjate que ni acá puede haber una cierta unanimidad en función de qué es lo mejor para un niño. Ni siquiera nos podemos poner
más o menos encolumnados en decir, bueno, deben haber ciertas cosas que están emparentadas con el sentido común, porque las leyes, a ver, las leyes no todo el mundo las lee igual. La ley es una sola, pero también tiene diferentes bibliotecas. Por algo un abogado lo ve de una manera, por algo otro abogado lo ve de otra manera. Lo que te quiero decir es, si será complicado todo, que estamos hablando de los beneficios que un niño debe tener cuando hay una separación de su padre, nosotros de acuerdo acá, pero no Julio, se pueden poner las personas de acuerdo. Que cada pareja es un mundo. No, ya lo sé que cada pareja es un mundo. Pero después te quiero decir, solucionar. No te estoy pidiendo, no te estoy pidiendo solucionar los problemas de pareja. Te estoy pidiendo solucionar la resultancia que son los hijos. No, está claro. ¿Me explico? Por eso a mí me parece que estaría bueno que no se acusen unos a otros de no pensar en los niños. Claro, claro, a eso voy. A eso voy, ¿no? a eso mismo que estás diciendo. Si estamos tratando de buscar un equilibrio Exacto, que es muy difícil. tal cual. No nos acusemos, no, usted no piensa en los niños, no, usted no piensa en A los eso niños. mismo quería decir. Doctora. Sí, hoy la legislación vigente en el Uruguay es una legislación que protege a los niños frente a la violencia, que igual ocurre, pero la legislación permite una adecuada protección de los niños frente a situaciones de violencia, maltrato, abuso ¿Crees que la sexual otra infantil. no? Que a esta le falta, que no lo Este tiene. proyecto de ley desprotege a los niños en situaciones de violencia. Eso es claro porque además el objetivo del proyecto es justamente poder seguir manteniendo contacto con los niños cuando hay denuncias de violencia, de maltrato, de abuso. Ese es el objetivo último Vos de este decís del proyecto. nuevo proyecto. Sin duda. Claro, pero la denuncia, Sí, ahí me parece que es lo que vas a preguntar. Claro. La denuncia es, Ya de por sí la denuncia. de madre a padre, ¿no? O de en el padre caso, a en el madre. caso de... Digo, no necesariamente, o la abuela o la institución educativa donde concurre el niño, porque muchas denuncias son, se originan porque la educación, el centro educativo detecta una situación de abuso o de violencia, porque los centros de salud detectan una situación de violencia. Pero, por ejemplo, eso igual requiere un proceso de probar, de investigación. Pero mientras tanto el Entonces, padre no lo ve al niño. bueno, y sí, No, mientras pero tanto... yo la pregunta que te hago es, que, ¿solamente digo, el si hecho hay- de la denuncia de la madre al padre o del padre a la madre ya suspende la visita de la Pero otra es que parte? depende del tenor de la denuncia, Claro. de la gravedad de la denuncia y del riesgo, de los indicadores de riesgo que presenta esa denuncia. Exacto. Marcel, Digo, cortito, eso me es tengo que ir a la así. pausa. Y eso mismo, coincido con ella, depende del tenor de la denuncia. Eso hay sí, casos así. que sí, hay casos que no. ¿Y eso sigue así en el proyecto? Por supuesto. Porque ella dice que no. Bueno, yo digo que sí. Bueno, logré que coincidieran. Y para cerrar, ¿qué usted qué quiere decir? Dos cosas. Diga. Un saludo al Yesti de Caribe con K. Yesti Prieto. El Yesti Prieto, sí. Está Grande, Mirando. Yesti, beso grande para Yesti. Claro, bueno, un abrazo. Lo totalmente. mando yo, lo comparto contigo. Y además también... Pero para, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te lo cruzaste? ¿Sos amigo de él? ¿Te llamó? ¿Te mandó un mensaje? Mirá, soy amigo de él. Me lo crucé y ahora me escribió. Bien, Yesti, está. ¿Querés más? Las Ay, tres ¿cómo no? González. Pifiando. No, pero quería saber cuál era tu vínculo Y con Yesti. además... Se pelean hasta por saludo. Era cosa de loco. Claro. No le mando al Fata porque se fue para España. ¿Está? Fato un fenómeno. Yesti también. Y también al encargado del hábitat de... Bueno, paga la cuenta. No me des cuenta, Claro. no me des Tremenda. cuenta la... No, ya no da para más, ya no da para más esto. No me des La cuenta. carnicería, la verdulería, el hábitat, va a El ver. hábitat, El porque capitalismo el te hábitat tiene no puedo- desbordado. ¿Te das cuenta que no Desbordado. puedo hacer nada? Porque en hábitat no me des cuenta de la cosa. de Pero la- te dejan pasar en la fila. Algo No, te no, tampoco, sí, la va. Va, Lalo, pase usted primero, No, le dice, no. que va como loco. De Carafí, Boulevard Valle de Ordóñez, te mando un gran abrazo, que toda la familia nos mira a todos. Y es hincha de uno de los que está acá, pero no lo voy a decir ahora. Hincha mío, seguro. ¿No? Ese estaba en Buenos Aires, ¿tá? En un afamado restaurante y no me saludó. ¿A vos? Sí. Nico, ¿te cruzaste con Lalo y no lo saludaste? Estaba en el capaz que no era, en el Néstor Kirchner. ¿Fue a comer ahí usted? Da la cara, da la cara. Fui a comer No, o sea- a la parrilla Néstor Kirchner. Hay un una parrillada que se llama Néstor Kirchner. Claro. Voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Yo no lo vi, pero vino estaba en el hotel y yo, venga, venga. ¿Cómo le va? ¿Saben que estaba Lucilla acá? Ah, no sé, digo, ¿no sabía que yo venía? Dice, sí, estaba en la parrilla de Néstor Kirchner con las hijas y no sé cómo, comiendo de novela. Es una parrillada en homenaje a Néstor que tiene
toda la foto de Tremenda padre. cahuete igual el Lalo, manda preso. Espía. Gracias, Lalo. Espía. Nico, sí. Traidor no es mucho. No. Pero el cahuete me gustó. Mentira, Lalo. Yo te quiero y me parece buenísimo. Yo también, por eso. Gracias, Nico. Nos Nos vamos. Gracias. nos vamos. Gracias, Patricia, gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Yo diría que además de este proyecto de ley, buena cosa sería que también se mande al Parlamento o se promueva desde el Parlamento un proyecto vinculado con la salud mental, porque creo que muchos de los problemas que tenemos, los conflictos no resueltos, las disputas entre los adultos, los problemas de violencia que tenemos como sociedad, radican en eso, en que tenemos serios problemas como país en materia de salud mental. Buen fin de semana para todos. Gracias, Nico. Nico, Juan Miguel, perdón. Salud, Juancito, salud porque nos está mirando internado. ¿Quién es? Y salud a mi compañera Ileana Silva en la radio, que cumple años mañana, 16, maracanazo. ¿Quién cumple? Ileana da Silva, mi compañera en la ¿Cuánto radio. cumple? ¿16? No, 16 Maracaná. Ah, 16 de julio. pensé, pará, dije. Pará. 16 de julio Maracaná. Que se lo manden los compañeros del Perdón, 12. podría hermano, porque que- está espléndida, podría porque está espléndida. No, divina, Diana, una genia. Gracias, Julio. Bueno, no, simplemente quería decir una cosa sobre el final. Si charlamos, cerrá las manos, piña, todo, arrodillate. Ahí. No, porque me están apurando. Va, Julio, ¿sabes viste que cómo me apura siempre a mí. El resto habló Pero todo si el mundo. todo- De porque perfecto. vos demorás más. Dale, Julio. Me hacen el Dale, fiaco. dale. Lo que yo quiero decir es, si el debate es sobre mejorar la calidad de vida de los niños, por lo menos hagámoslo, no digo por lo de esta noche, hagámoslo sin agravios, porque ¿cómo vamos a mejorar la situación de los niños si un tema tan delicado como el futuro de los niños, tras una separación de los padres, genera desprestigio, agresiones verbales y una serie de cosas más? La verdad, sinceramente, si estamos frente a una situación de este tipo, la verdad que como sociedad, lamentablemente, no estamos preparados. Esa es la verdad de la historia. Buen fin de semana para todos. Doctora. Bueno, yo entiendo que este proyecto no debería ser aprobado por el Parlamento porque, en primer lugar, porque es innecesario en cuanto a establecer la corresponsabilidad en la crianza de padres y madres cuando esto ya es derecho vigente en nuestro país. Y lo mismo la tenencia compartida, que ya es un instituto que también existe, es posible, es aplicado por los jueces, es acordado entre las partes. Y en cambio el proyecto contiene normas que desprotegen a los niños en las situaciones de violencia, maltrato o abuso sexual. Y eso no lo podemos permitir porque es una regresión de nuestro derecho en las normas protectoras de niñas, niños y adolescentes. Gracias, doctora. Marcel. Bueno, un saludo a todos los que me escribieron. Uno acá viene a ser la voz de miles de personas que están pasándola mal y que la han pasado mal y que saben lo que yo estoy diciendo es lo que se vive en carne propia. Este es un proyecto justo, equitativo, moderno, que se equipara a la realidad del mundo. Es una deuda histórica con los niños hijos de padres separados y agradecemos muchísimo a los legisladores que se comprometieron a sacarlo adelante, que firmaron el compromiso. Y esperemos que el martes se vote en comisión y el miércoles se vote en el Pleno del Senado. Será ley. Gracias,